días, hermanos, espero que estén bien en el Señor. El día de hoy vamos a meditar el capítulo 11 de Levítico, versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos. Estos comeréis. Levítico capítulo 11 explica sobre animales limpios e inmundos. Especialmente Moisés envió a Aarón a decirles al pueblo de Israel que debían comer solamente animales limpios. Y el versículo 9, explicando sobre los animales que viven en el mar y en las aguas de los ríos. Especialmente mar y ríos son diferentes, ¿no? Son diferentes aguas. Pero desde el punto de vista de Dios, no es importante las aguas, sino el pez. El pez tiene que tener aletas y escamas. Esto es lo importante. ¿Qué significa aguas del mar, aguas del río? Esto indica cómo ahora en el mundo hay división entre culturas, entre nacionalidades. Pero ante Dios, ya, después de recibir la salvación, todos somos de la misma ciudadanía, que es el reino de los cielos. Por eso no es importante mar o ríos. Importante es el pez, que tenga aletas y escamas. Entonces, ¿qué es aletas? Aletas sirve para el pez poder dirigirse bien, es decir, la dirección del pez. En nuestra vida cristiana, ¿cuál sería esta aleta? En 2 Timoteo 3:16 explicando, toda la escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y también para corregir, para instruir en justicia también. Por eso, por la palabra de Dios tenemos la aleta, la dirección. Si yo me estoy desviando del camino del Señor, con la aleta que es la palabra de Dios, me corrige. A través de esto puedo vivir correctamente la vida cristiana, a través de la palabra que es nuestra aleta, nuestra dirección. Pero también el pez tenía que tener escamas. Escamas es como una protección del pez. Un pez sin escamas, si pasa por donde hay espinos y cardos, se hace daño. Pero un pez con escamas ya no se haría tanto daño, soportaría bien. Las escamas es como una protección, es como una armadura. Y el apóstol Pablo explicando en Efesios capítulo 6, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Aquí el apóstol quiere explicar que hay una armadura para el cristiano. ¿Cuál sería esta armadura? Primero, escudo de la fe. ¿Para soportar qué cosa? Dardos del maligno. Nosotros en otro tiempo andábamos siguiendo las corrientes del mundo. En los mares, en los ríos, hay corrientes de aguas. Un pez sin aletas seguramente será llevado por esta corriente. ¿Qué significa esto? Los que todavía no tienen la palabra en su corazón, no han renacido verdaderamente, ellos están siguiendo la corriente del mundo. Pero nosotros no debemos seguir en esa misma corriente, es decir, en los mismos desenfrenos de pecado. Especialmente ahora Satanás está poniendo muchos dardos, es decir, tentaciones, es decir, corrientes. Pero nosotros teniendo aletas podemos dirigirnos bien, es decir, con la palabra de Dios. Especialmente hay tres palabras en inglés que son utilizadas fuertemente para influenciar en el pecado del mundo. Primera palabra es sport, indica deporte, ¿no? Hoy en día, ¿en qué están concentrados la mayoría de las personas en el mundo? En el mundial de fútbol, ¿verdad? Esto es corriente de Satanás. Allí los incrédulos están apegándose bien. Otra palabra en inglés es screen. Significa la pantalla, ¿no? Tanto de televisores, tanto de ordenadores y aún más los móviles. Y otra palabra también, sex. Es decir, son 3 S. Sport, screen y sex. Sex, que es sexo,
hoy en día ya es como normal. Ante la sociedad no hay pecado. Unas veces se casa, luego se divorcia y esto no es pecado. Automáticamente tiene otra pareja y así viven en el mundo. Pero sabemos que todo esto son dardos del maligno. Nosotros tenemos que estar atentos con la palabra de Dios, que es nuestra aleta. Si me estoy desviando hacia alguno de estos vicios, de estas corrientes, con la palabra de Dios, seguro Dios mismo me corregirá. Por eso nosotros, teniendo primero aletas y teniendo escamas, que es la armadura, yelmo de la salvación, yelmo indicando a un casco que se ponía, una armadura que se ponía en la cabeza. Antes andaba con mi cabeza pensando en los pecados del mundo, pero hoy en día tengo esta cabeza solamente pensando en la salvación que es a través de Cristo. Por eso a través de los peces podemos tomar la enseñanza. El pez debe tener aletas y escamas. Es decir, nosotros como cristianos renacidos debemos tener la palabra. La palabra es nuestra aleta. La palabra es nuestra armadura. Si tenemos bien esta armadura, si vienen dardos del maligno, podemos resistir. Podemos pelear bien la batalla. Y también, entre los peces hay un pez muy particular. Se llama pez espino. La madre pez espino, cuando pone los huevecillos, el pez macho tiene que dar oxígeno. Este pez por 3 días tiene que dar oxígeno. Día, tarde y noche, dando oxígeno a los huevecillos. Al final, estos huevecillos comienzan a salir del cascarón. Por eso allí nacen. Pero por 3 días este pez espino macho, sufriendo sin comida, sin sustento, por 3 días solamente dando oxígeno a sus hijos para que nazcan. Allí este pez adulto, su padre, muere. Y los pececillos a lo que nacen, ellos nacen para ser alimentados. Y ellos comen lo que está cerca. Por eso lo que está cerca es el cuerpo que ya falleció de su padre. En este momento comienzan a comer la carne de su propio padre. Es decir, el cuerpo de su padre es el alimento de sus hijos. Y pensando bien en esto, podemos hacer referencia a Jesucristo. Jesucristo, por su muerte, su derramamiento de sangre, ya nosotros fuimos renacidos, entendiendo esto. En ese momento, cuando renacimos, ¿qué debemos comer? Del cuerpo de Cristo. ¿Cuál sería el cuerpo de Cristo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, Dios se hizo carne, que es Jesucristo. Pero, en otras palabras, es la palabra de Dios. Por eso con la palabra de Dios yo tengo dirección, las aletas. Con la palabra de Dios tengo la armadura para esos dardos del maligno. También no sufro tanto en tribulación y sufrimiento, porque puedo soportar bien con esta armadura. Y con esta palabra de Dios pienso siempre en mi salvación. A través del sufrimiento de Cristo, muerte de Cristo, yo puedo vivir correctamente el Evangelio. Y a través de esto meditamos el día de hoy. Espero que tengan gozo y alegría en cada una de las iglesias. Nos vemos la próxima meditación. Hoy está aquí.